Hola a todos. Vamos a iniciar un nuevo tema, el tema número 5, planeación de la capacidad. La planificación de la capacidad de producción de una empresa toma en cuenta tres aspectos diferentes: la capacidad instalada, utilizada y ociosa. Vamos a definir primero como capacidad al límite que tiene un sistema. Por ejemplo, ¿cuál es la capacidad de un balde de 10 litros? Este balde tiene un límite de 10 litros, esa es su capacidad máxima. El balde ha sido diseñado para llevar 10 litros. Esa capacidad que tiene el balde, que es la capacidad máxima, se la puede llamar la capacidad instalada, porque el balde ha sido diseñado para llevar esa capacidad. Por tanto, la capacidad instalada es la capacidad para la que ha sido diseñado ese sistema. Por ejemplo, aquí tenemos un taladro. Este taladro de uso doméstico tiene una capacidad instalada de, por decir, 3 minutos funcionando. Puede funcionar 3 minutos sin descanso, pero después tiene que descansar, tiene que enfriar para que no se queme. Entonces esa es su capacidad en tiempo. Ahora tiene su capacidad también en potencia, en uso de electricidad. Y la capacidad instalada de un proceso es lo máximo que yo puedo producir en este proceso. ¿Ya? ¿Qué es la capacidad utilizada? Yo de este balde utilizo la mitad. Llevo 5 litros. Esa es mi capacidad utilizada. Por tanto, me queda una capacidad ociosa de 5 litros. No estoy utilizando. ¿Será que yo me puedo pasar de esa capacidad instalada en este taladro? ¿Puedo hacerlo funcionar 10 minutos sin descanso el taladro? Sí, se puede. En algunos sistemas sí me puedo exceder de la capacidad instalada. Pero al excederse, este sistema va a colapsar, se va a quemar el taladro. Ya no va a funcionar, no va a servir, porque me pasé de la capacidad instalada. Entonces, a veces la capacidad utilizada supera la capacidad instalada, pero se arruina el sistema. En un proceso, me dice el manual del proceso que esto debería funcionar 6 horas, nada más que 6 horas. Pero yo puedo hacer que funcione 8 horas. Al hacer funcionar 8 horas va a aguantar el sistema, pero se va a desgastar más rápido, va a haber una parada de planta que no estaba programada, voy a tener baja productividad. Entonces es mejor cumplir con la capacidad que me dice el sistema. Veamos un ejemplo. Encuentre la capacidad instalada, utilizada y ociosa para un aula que tiene 40 pupitres y solamente 20 están ocupados. Vamos a hacer esto en Excel. Dice, tengo un aula y voy a hallar su capacidad instalada. La capacidad instalada es lo máximo. 40 alumnos pueden entrar. Esa capacidad instalada en número siempre equivale a un 100%, que es lo máximo. La capacidad utilizada. ¿Cuántos estudiantes hay? 20. ¿Y eso a qué porcentaje equivale? 20 divido entre los 40 y me da 50%. Por tanto, me queda en número una capacidad ociosa que no estoy utilizando, 20 estudiantes que equivalen a 50%. Esta mi capacidad utilizada, que aquí dice 50%, para que un sistema esté dentro de lo normal debería ser mayor a 65 a 70%. Yo podría decir entonces que esta aula que solo tiene la mitad de estudiantes no está siendo productiva. ¿Por qué? Porque está utilizando todas las luces, todos los ventiladores, todo el aire, incluso un profesor para solamente 20 alumnos, pudiendo
entrar en el aula hasta 40. Veamos otro ejemplo un poquito más complicado. ¿Cómo hallo la capacidad para proceso por lotes? Vamos a tomar en cuenta que un proceso por lotes lo vamos a identificar cuando un operario se pone a hacer, en este caso, pantalones de manera individual. Él hace solito sus pantalones al día, hace 20 pantalones, o 30 o 40. ¿Qué capacidad instalada, utilizada y ociosa tiene este operario individual? Imaginen que un operario siempre produce 100 pantalones al día, pero este operario solo produce 70. Entonces tiene una capacidad ociosa de 30. No está cumpliendo con lo que debería cumplir. Y el cálculo general se hace a todo el grupo de operarios. En realidad nos facilita el cálculo y es mejor calcular la capacidad general para saber cómo está la empresa. Dice, encuentre la capacidad instalada, utilizada y ociosa de un día de trabajo para una empresa que trabaja en un turno de 8 horas. Se sabe que tienen 10 máquinas para costurar pantalones y en cada máquina un operario puede producir 20 pantalones por día. Voy a poner hasta el momento estos datos. Ejemplo número 2. La capacidad instalada. Dice que la empresa tiene 10 máquinas y en cada máquina puede costurar 20 pantalones por día. Entonces voy a poner aquí 20 por 10 máquinas. En un día esta empresa podría producir 200 pantalones, que eso equivale siempre al 100%. Hoy, habla de hoy, actualmente, hoy día, solo fueron a trabajar 8 operarios. De los 10, solo fueron 8. Y cada uno pudo producir solamente 17 pantalones por día. Entonces no produce 20, produce 17. Y no son 10, son solamente 8. Por tanto, mi capacidad utilizada, 8 trabajadores por 17 pantalones, va a ser 136. Ellos pueden producir 136 pantalones y, sin embargo, se podrían producir 200. ¿Qué porcentaje es esto? 136 divido entre los 200 y multiplico por 100 y me da 68%. Podríamos decir que está en el límite. Es aceptable esta capacidad utilizada. La ociosa, ¿cómo se halla? Lo máximo que puedo producir, menos lo que producen, 64 pantalones estoy dejando de producir. Y en porcentaje va a ser el 100% menos el 68%, 32%. Esta empresa, esto es lo que me interesa ver, tiene un 68% de capacidad utilizada. Está en los límites de lo que es aceptable. Bien. Veamos un ejemplo 3, ya un poquito más complicado. Encuentre la capacidad instalada, utilizada y ociosa para una empresa que trabaja en 2 turnos. 2 turnos de 8 horas cada turno. La empresa tiene 15 máquinas para empaquetar y en cada máquina un operario puede empaquetar 250 unidades por hora. Hasta aquí veamos cuál es la capacidad máxima, la capacidad instalada. Ejemplo 3. Dice que la empresa tiene, vamos a ver aquí, 15 máquinas y empaqueta 250 por hora. Pongo 15 máquinas por 250 por hora por 8 horas que tiene el turno. Esta empresa debería empaquetar 30.000 unidades en el turno 1, que eso equivale al 100%. El turno 2 también tiene
la misma cantidad de horas. Por tanto, también debería empaquetar 30.000 unidades en el turno 2. Y en total, la suma, en total, en un día debería empaquetar 60.000. Esas 60.000 unidades equivalen a un 100%. Veamos la capacidad utilizada. Dice, actualmente, en el turno 1, fueron a trabajar solamente 12 operarios y envasaron a una velocidad de 180 unidades por hora. Actualmente están 12 operarios a una velocidad de 180 por hora por las 8 horas de trabajo. Entonces ellos pueden empaquetar 17.280, que equivale a, divido entre los 30.000 y multiplico por 100 y me da 57.6%. La capacidad ociosa es restar el total que puedo producir menos lo que se produce realmente, y lo mismo con el porcentaje. 100% menos 57, 42. Podría decir que en el turno 1 su capacidad utilizada es muy baja, 57.6%. Estoy perdiendo en ese turno, porque casi el 50% de su capacidad está paralizada, no está funcionando. Veamos el turno 2. En el turno 2, dice, en el turno 2 fueron a trabajar 10 operarios con una velocidad de envasado de 195 por hora. 10 operarios por 195 por 8 horas, 15.600. ¿Y eso equivale a cuánto? A 52%. ¿Y la capacidad ociosa? Fíjense que el turno 2 está peor que el turno 1. 52% de capacidad utilizada. El total, voy a hacer la suma. En total producen 32.000. ¿Y eso a cuánto equivale? 32.000 divido entre los 60.000 y multiplico por 100 y me da 54.8%. La capacidad ociosa, también hago la suma y hago la misma operación, divido entre el total, o podría ser restar directamente de 100, me va a dar 45.2. De las dos maneras se puede calcular. En general, la empresa tiene una capacidad utilizada de 54.8 y de manera individual en cada turno 57.6 y 52. Y podría calcular de una persona, de un trabajador también, cuánto empaqueta, y tendría la capacidad individual. Bien, esta empresa podemos concluir que no está muy bien. Continuamos. ¿Cómo calculo la capacidad instalada, utilizada y ociosa en un proceso en línea? Ya no es en lotes, es un proceso en línea. Hay un cálculo individual y un cálculo general. Un proceso en línea, les hago recuerdo, es un proceso donde la materia prima pasa de un puesto a otro puesto y a otro puesto hasta que se convierte en producto terminado. Al final del proceso, al final tengo un producto terminado. Este producto puede ser una unidad y va saliendo de una en una, o puede ser un pequeño lote de 3, pero siempre en la misma cantidad. Veamos este ejemplo. A esta máquina le entran 25 unidades en una hora, dice 25 unidades por hora. Esa es su capacidad instalada.
lo máximo. Esta máquina tiene una capacidad de 50 unidades por hora, esta de 20, esta de 100 y esta última de 25. Entonces, ¿cuántas unidades van a salir en una hora? En una hora. Tomen en cuenta que la materia prima tiene que pasar por todos los puestos. Primero por este, luego por este, luego. Aquí, ¿cuántas unidades entran? 25. Por tanto, ¿cuántas salen? 25. Y a esta máquina, ¿cuántas entran? Las mismas 25. 25 unidades. Aunque esta máquina puede producir 50, solo le llegan 25. ¿Y cuántas salen de aquí? 25. Esta máquina no puede producir 25 por hora. Solo produce 20. Entonces llegan 25 y se quedan aquí 5 unidades esperando. Produce 20. De aquí salen 20 unidades. Y esta máquina que puede producir 100 solo va a producir 20 porque solo le llegaron 20. Y aquí pasan 20. Y esta que puede producir 25 solo recibe 20. Y al final el resultado es que salen en una hora 20 productos. 20 productos. Ese número es, como pueden observar, el menor de todos estos. Y esto se llama cuello de botella. Esta es una restricción. Esta máquina es un cuello de botella. Esta es la máquina que no permite producir más. ¿Qué debemos hacer para eliminar un cuello de botella? Bueno, en vez de que produzca 20, voy a hacer que produzca más. Pongo 2 máquinas y ahora van a ser 20 y 20, 40. Por tanto, ¿cuánto van a producir? No van a producir 20. ¿Cuál es el nuevo cuello de botella? El valor menor de todo el proceso es 25. Entonces, mi nuevo cuello de botella hace que mi producción sea 25. He aumentado a 40 la capacidad, pero solo estoy utilizando 25. Lo que tengo que hacer es balancear la línea de producción de tal manera que no hayan esas capacidades ociosas tan grandes. Miren, aquí 25. Su capacidad instalada 25, 100%. Pero voy a utilizar 20. ¿Por qué 20? Porque este cuello de botella dice que solo van a salir 20. Entonces, ¿para qué voy a meter 25 aquí si se van a quedar aquí 5 esperando y luego 10, luego 15? Por tanto, entran 20. Estoy utilizando el 80% de su capacidad. Y hay una capacidad ociosa de 5 que equivale al 20%. Esta es la capacidad individual de cada máquina. En este caso de 100, mi capacidad es 100, que equivale al 100%. Utilizo 20. Por tanto, tengo una capacidad ociosa de 80%. Y en este caso, en el único caso, en que mi capacidad instalada es 100% y la utilizada también es 100%, porque estoy utilizando toda la capacidad. Bien, ¿cómo voy a balancear la línea de producción, la línea de ensamble? ¿Cómo voy a sincronizar o nivelar? Esta máquina producía 25. Le pongo 4 máquinas y voy a producir 100. Esta máquina producía 50. Le pongo 2 máquinas y ahora voy a producir 100. Esta máquina producía 20. Le pongo 5 máquinas y voy a producir 100. Esta máquina producía 100 y se queda produciendo 100. Esta que producía 25 también le pongo 4 máquinas y produce 100. Por tanto, voy a tener una producción de 100 unidades por hora. Ojo, estoy hablando de que estas son máquinas automatizadas que siempre tienen el mismo ritmo de trabajo.
Esto es nivelar la línea de producción. Todos los puestos, ahora aquí hay 4 máquinas en un puesto, aquí hay 2, aquí hay 5, aquí hay 1, aquí hay 4. Producen 100, por tanto mi producción es 100. Pero ¿qué pasa si ahora tiene personas? Miren, en esta máquina un operario puede producir 40 unidades por hora. Puede producir. Lo normal. 40, 40, 40, en todas 40. Entonces uno me diría, bueno, van a salir 40 unidades por hora. Pero estas son personas, no es una máquina que automáticamente produce, son personas. Por tanto, si esta máquina tiene un promedio, aquí dice, tiene un promedio de producción de 40 unidades por hora, significa que podría producir a veces 38 y a veces podría producir 42. Me apuro mucho, produzco 42, voy a estar un poquito más lento, produzco 38, pero en promedio, ¿cuánto es el promedio? 40. Eso pasa con todas las máquinas, es un promedio. Imaginen que en esta ocasión esta máquina produce 38, no 42. ¿Cuánto va a ser mi producción? ¿Va a ser 40? No. Porque a partir de aquí ya solo pasan 38 productos. Solo pasan 38 y aquí 38, 38 y salen 38. ¿Qué pasaría si es que no producen 38 sino 42? Van a pasar aquí 42. Pero esta máquina tiene un promedio de 40. Entonces puede que tenga 39, 41. Promedio 40. Pasan 42, pero de aquí solo salen 39 o 41. En síntesis, como estos son promedios, siempre va a haber una máquina que esté por debajo de 40. Siempre, porque es un promedio. Es muy difícil que al mismo tiempo, en la misma hora, todos produzcan una unidad más. Entonces el promedio ya no sería 40. Por tanto, es muy difícil que este grupo de máquinas en un proceso en línea produzca 40. Es muy difícil. Porque si es el promedio significa que hay una máquina que tiene menos de 40 y ese menos es la cantidad que va a salir en la producción. Estas son las fluctuaciones estadísticas que hay en los procesos y estos son los sucesos que son dependientes de los otros. Bueno, ¿qué hacemos ahora en un proceso que no tiene los mismos tiempos o capacidades? Veamos este de producción de pantalones. El pantalón debe pasar por todos estos puestos. Pero aquí el pantalón tarda 10 minutos. Tarda 10 minutos, le pasa a este señor y este trabaja 20 minutos en ese pantalón. Mientras está trabajando a la mitad de este pantalón, este señor ya produce otro pantalón y le pasa otro. Pero este sigue ocupado, entonces este pantalón se va a guardar aquí. Este señor termina de producir, le pasa y este tarda 30. Pero como tarda 30, este señor ha empezado a hacer otro pantalón y le pasa a los 20 minutos, pero como está ocupado, se va a almacenar. Lo mismo pasa aquí. Ahora, aquí llegan los pantalones y aquí hay cuellos de botella. Aquí hay cuellos de botella porque las capacidades son menores. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a aumentar. Aquí 10 minutos, ahora aquí hay 2 máquinas.
El primer pantalón paso aquí, el segundo pantalón lo paso a esta máquina. Este señor, el primer pantalón que saca lo pasa aquí, el segundo pasa aquí y otro pantalón lo pasa aquí. Este va a pasar uno aquí y otro aquí. Y al final va a salir ya una producción estándar, una producción sin tiempos ociosos, sin cuellos de botella. Esto lo vamos a ver gráficamente en un diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt sirve para ver esta relación de las capacidades de las diferentes máquinas en un proceso en línea.